El 29 de octubre es el Día Mundial del Ataque Cerebral, también conocido como ACV, stroke. Justamente para hablar de este tema, vamos a charlar con el doctor Alejandro Federico Musacchio, que es presidente de FUCAC, que es la Fundación para la Cobertura del Aneurisma Cerebral. Él es neurocirujano, neuroradiólogo intervencionista. Doctor Federico Musacchio, ¿me está escuchando? ¿Cómo está, Marcelo? ¿Qué sí, tal? Te escucho perfectamente. ¿Cómo andás? Muy bien, Alejandro, un gusto en saludarte. A ver, Exacto. para recordarle, porque mucha gente conoce el tema, pero algunos tienen dudas. Contame un poquitito a qué llamamos ACV o ataque cerebral o stroke para nuestros oyentes. ¿Cómo lo definirías eso? Primero hay que aclararle a la gente para que sepa que el accidente cerebrovascular es muy importante como enfermedad porque es en el mundo la segunda causa de muerte, en la Argentina es la tercera, sí, y es la primera causa de invalidez. Tienen en el mundo, hay 15 millones de ACV por año. Impresionante. Y se muere el 30%. Es sumamente importante y la gente no tiene conocimiento, no está concientizada, ni nadie ha salido, la culpa es nuestra también, es médica, porque no hemos salido a tratar de concientizar a la población que existe el accidente cerebrovascular, que tiene manera de prevenirse y que además tiene tratamiento. Claro, correcto. Aquel individuo que tiene un accidente cerebrovascular y queda secuelado, que antes yo recuerdo el neurocirujano decía, no es un hematoma o no es una hemorragia, es un ACV isquémico. Ajá. Y decía, bueno, no hay nada que hacer, se da vuelta y se iba. Chao. Y bueno, chao, no tenés nada que hacer. Claro. Ahora hay mucho por hacer, la tecnología ha avanzado enormemente, y bueno, para eso existen los servicios y los centros en inglés se llama stroke, claro. Nosotros le decimos cerebrales agudos. Cerebrales agudos. Ajá. Exactamente. Y contame qué es un accidente cerebrovascular, Alejandro. Bueno, hay dos tipos de accidente cerebrovascular. Los pusieron juntos. El accidente cerebrovascular es el 20% aproximadamente o menos, es hemorrágico. Ajá. Se produce por ruptura de una arteria profunda, los hipertensos o de una arteria perforante, hace lo que se llama un hematoma intracerebral, o sea, dentro del tejido cerebral se rompe una arteria, sangra y provoca lesiones en todas las vías o en los centros importantes del cerebro. Bien. O se puede romper un aneurisma, que es una dilatación congénita de una arteria cerebral. Ajá. O una malformación arteriovenosa, que también es una malformación congénita, que también se puede romper, que es menos frecuente que se rompa, pero también provoca un accidente cerebrovascular hemorrágico. Claro, claro. Tiene una diferencia con el otro accidente cerebrovascular, que produce un gran dolor de cabeza. Ajá. Es un dolor de cabeza atípico y se llama cefalea en estallido. Perfecto. Provoca vómitos, porque provoca hipertensión dentro del cráneo, o sea, provoca hipertensión endocraniana, porque la hemorragia ocupa un espacio, y la relación entre el continente y el contenido se desbalancea y provoca el dolor de cabeza. Bien. Sabemos que el continente del cerebro y es rígido. Claro. El cerebro, perdón, el cráneo. El cráneo, claro. El cráneo es rígido y el cerebro es el contenido, y el contenido si se expande provoca gran dolor de cabeza. Gran dolor, es un además de tener es un dolor agudo, digamos, un dolor fuerte, es agudo. Un dolor agudo y se llama por eso cefalea en estallido. Claro. Es diferente a vos tenés hay gente que tiene dolores de cabeza habitualmente, pero si tiene una ruptura de una arterita y le produce un ACV hemorrágico, es un dolor de cabeza totalmente diferente, y cefalea en estallido puede provocarte pérdida de conocimiento. Claro. Además de, obviamente, del lugar donde lesiona, puede provocar un poco neurológico, como es una hemiplegia o una falta de movimiento, una torpeza en movimiento, depende
del grado de ACV que tenga. Perfecto. Y después existe el 80% o más de lo que se llama el ACV isquémico. Isquémico. El ACV isquémico. La isquemia es, en medicina, como bien lo sabrás, el paso previo al infarto. Al infarto, claro. O sea, exacto. O sea, habitualmente son de origen embólico, la mayoría de los ACV isquémicos. ¿Qué significa? Se forma un coágulo que puede su origen estar en el corazón, Ajá. por una arritmia cardíaca, por una fibrilación auricular, por ejemplo, o por una valvulopatía, o sea, una problemática en las válvulas del corazón que se ponen rugosas y permite que se peguen plaquetas en Hola. ¿Qué es eso? Hola. Hola, se nos cortó, Alejandro. Te escuchamos hasta que se permite que no se... sé quién, Plaqueta, lo de las plaquetas. Sí. Bueno, ¿me escuchás ahora? Sí, lo de las plaquetas, hasta ahí se escuchó. Bueno, lo de las plaquetas que se pueden pegar a una válvula, Sí. y formar un coágulo y también partir para el cerebro. Claro, una embolia, claro, exacto. Son embolias. La mayoría de las embolias son de origen cardíaco o en el arco aórtico o en la arteria carótida. Claro. Que bueno, puede tener una placa, se ulcera, esa placa ulcera significa que la piel interior de la arteria se rompe. Ajá. Y puede provocar una acumulación de plaquetas que se van al cerebro. Bueno, ¿qué pasa acá con el paciente? ¿La sintomatología es distinta o más o menos? Es distinta porque es sorda, o sea, no tiene el dolor de cabeza. Ajá. Le aparece, no tiene el dolor de cabeza, no tiene vómitos, no tiene nada, solamente le aparece un déficit neurológico, que puede ser que sea un trastorno del lenguaje, claro. O sea, no puede hablar. No puede hablar. O no puede entender lo que vos le decís, o tiene un déficit motor, o tiene lo que llamamos una hemianopsia, o sea, no ve parte de un campo visual, del campo visual, o tiene una diplopia, o sea, tiene una visión doble, o puede tener se le tuerce la cara y tiene una parálisis facial, claro. O está desorientado, no sabe cómo se llama, no sabe dónde está. Puede tener un vértigo también. Entonces, eso es algo todo que depende de la arteria que se ve afectada, claro, y del territorio. Perfecto. Exacto. A ver, entonces esto es algo que yo me imagino, ¿no? Estar en una casa, ¿no? Es decir, tenés un familiar que de golpe empieza a tener algunos síntomas y los primeros que se van a dar cuenta son los familiares, entonces, o los amigos. Porque esto no te sucede en un sanatorio. Claro. Te sucede en una reunión familiar o con otro familiar o en una reunión de amigos. Claro. O te sucede con otra persona o solo. Sí, no te sucede justo en un sanatorio, tenés que tener una suerte baja. Claro, seguro. Te aparece ahí. Y el otro se tiene que dar cuenta, por eso la concientización. Claro. Porque la gente tiene que tener conciencia que está ante la posibilidad de un accidente cerebrovascular. Claro. A veces existen accidentes isquémicos que se llaman transitorios. Por ejemplo, una amaurosis fugaz. Es decir, pérdida de la visión. Pérdida de la visión de un ojo transitoria. Cuando el tipo se da cuenta, perdió la visión, bueno, concurren al médico y cuando va llegando al médico, porque dura pocos minutos, desapareció. O tiene un trastorno en el lenguaje que también le duró 20 minutos. Claro. Se le pasó. Claro. Esos son avisos de que hay coagulitos dando vueltas y que puede venir uno más grande y tapar una arteria más gruesa. Perfecto. Eso es importante. Hay que ir al médico cuanto antes. Claro, exacto. Es decir que, a ver, estos signos que pueden ser que uno mismo los recepcione o que los recepciona un familiar, que dice, bueno, hay que llevarlo ya, ¿no? Lo importante de llevarlo es en el momento. Es una emergencia. Claro. No es una urgencia, es una emergencia. Es una emergencia, así como el dolor precordial, sí, que los cardiólogos supieron meter en la cabecita de la gente que el dolor en el pecho hay que ir urgente
hacerse ver porque puede ser un infarto Claro. y puede morirse. Sí. Lo mismo sucede con esto, con el cerebro. Hay que concientizar a la gente que ante esta eventualidad, que los síntomas son mucho más, diríamos, más floridos que un dolor de pecho, tiene que concurrir de inmediato. Bien. Inmediato, no tenés que esperar la ambulancia. Claro, claro, hay que Lo llevarlo. subís en donde vos tengas, en lo que tengas. Sí. Y te vas al centro más cercano, donde puedan darte un auxilio, un hospital, depende de dónde estés. Claro, sí. Están en dónde están, en qué localidad. Nosotros acá estamos en Vicente López, En Vicente López, ahí nomás, pegadito a la capital. pegado a la capital, sí. Sí, Sí, correcto, correcto. Lo importante entonces, como decís vos, Alejandro... Yo viví cerca de ahí. ¿Ah, sí? ¿Dónde estabas? Sí. Yo vivía en calle Ruiz Huidobro y Cabildo. Ah, bueno, sí. Estabas en Estaba en Núñez. Puente y estaba en Vicente López. Núñez, claro, eso es Claro, capital. estaba Núñez. Exactamente. Bueno, entonces, la idea que tiene que tener la gente es, aparecen esos síntomas, esté donde esté, lo sube a un auto y se lo lleva a un centro de atención. Se supone que, bueno, lo más importante que pueda, ¿no? Lo posible en un hospital. Lo más importante que pueda, sobre Claro. todo centros públicos. Claro. O sea, porque en realidad el centro público está mejor preparado que algunos centros que son privados, diríamos que un sanatorio privado. Claro. Que por ahí no te lo pesquisan o le piden una tomografía, lo hacen perder tiempo. El ACV isquémico tiene su tiempo. Ajá. O sea, tenemos hasta 5 o 6 horas. Porque si no, después lo destapamos, hacemos circular sangre y eso puede provocar lo que se llama una transformación hemorrágica de la isquemia. ¿Por qué? Nosotros, vos sabés que tenemos una barrera hematoencefálica. ¿Qué quiere decir? Que hay una barrera entre hemato, es la sangre o los vasos, y una barrera entre las células. Esa barrera, al estar sin circulación, está hipóxica, o sea, está sin oxígeno y se paraliza. Si pasó mucho tiempo, cuando vos destapás, la barrera está paralizada y permite que la sangre pase hacia el tejido, hacia las células. O sea, se desnaturaliza la barrera hematoencefálica. Por eso el tiempo que tiene que ser corto para que la barrera hematoencefálica esté indemne. Perfecto. ¿Me explico bien? Se entiende. Bien. A ver, Alejandro, nuestro programa es un programa de básicamente sobre información y prevención. Bueno, a ver, perfecto. ¿Podemos prevenir esto? Información. Sí, o sea, a ver, primero hay que concientizar para prevenir. Nosotros tenemos factores que son no modificables y hay factores que son modificables. Los no modificables son la edad, la raza y lo que traemos desde el punto de vista genético, lo que traemos en nuestra mochila genética. Eso no son modificables, sí cuidables, o sea, tenés que averiguar si tenés abuelos, padres con problemas vasculares, siempre hay que ir a ver, ir a controlarse y saber si uno es un vascular o no es un vascular. Claro, entiendo. Y los modificables son, en conjunto se llama síndrome metabólico, son la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad, el sedentarismo, el estrés, el estrés que la gente no lo tiene en cuenta, las drogas, el alcohol, ¿entendés? Todo eso tiene que estar a la mínima expresión. Está. ¿Y el cigarrillo también lo incluimos? Y el cigarrillo, obviamente, me olvidé. El pucho. El pucho. Es decir que con eso podemos bajar, disminuir, como dijiste vos, hay cosas que no podemos... Claro, porque un aneurisma... de prevenir. Claro, porque un aneurisma, digamos, es difícil saber si uno tiene un aneurisma, me imagino, ¿no? El 5% de la población tiene aneurisma. El 5%, mira vos. El 5%. De ese 5%, el 1,5% sangra. El otro 3,5%
no sangra nunca, nunca se detecta. Ajá. Habitualmente los aneurismas son detectados. Se puede detectar. El mayor porcentaje también, alrededor del 80%, porque se rompen. Uh-huh. Y el 20% es porque vas a la consulta porque te duele la cabeza. Te duele la cabeza por una cefalea tensional, porque X, y el colega te pide una resonancia, o una angioresonancia, aparece un aneurisma. Nosotros lo llamamos aneurismas incidentales, no accidentales. Claro. Se descubren en forma incidental. Incidental. También hay que tratarlos, porque Sí, no sí. hay nadie que haya todavía descubierto en el mundo cómo es ese aneurisma. Si se va a romper, Claro, si no se va a romper de acuerdo al flujo, cómo viene por el tamaño. No hay manera. No hay manera. Entonces hay que tratarlo. Descubrís un aneurisma, lo tenés que tratar, porque no sabés, es una espada de Damocles que tenés acá arriba. Sí, seguro. Es decir que, como decís vos, es difícil descubrirlo, salvo, bueno, que te dé algún síntoma como la cefalea, que bueno, y que el médico que lo atienda, como decimos nosotros en medicina, vos lo sabés muy bien, para hacer un diagnóstico primero tenemos que pensar que puede llegar a tener ese problema, ¿no? Porque si uno dice, no, tiene cefalea porque, no sé, por la computadora, porque está tensionado, qué sé yo, y no se le ocurre... Tensionado. Claro, la mayoría de las personas tienen cefaleas tensionales. Claro, claro. Entonces no piensa, uno dice, no, uno no se le cruza por la mente el aneurisma y no lo va a diagnosticar nunca, ¿no? Entonces hay que pensar... Bueno, pero es necesario pedirle ya que vas a pedirle una resonancia, no te cuesta nada pedirle angioresonancia. Angioresonancia. También, conjuntamente con la resonancia magnética. Entonces vos ves los vasos, ves si en los vasos te pueden informar que tenés o no tenés un aneurisma. Claro, correcto. La mayoría de los que vemos son rotos, 80%, y el 20% son incidentales. Perfecto. De los rotos se muere mucha gente. Claro. Se muere el 30%, 35%, porque sangra mucho y bueno. Claro. El otro porcentaje es como que el organismo le hace una pequeña capa de fibrina en el lugar por donde sangró, lo tapa y te da tiempo a realizar una intervención. Nosotros es una urgencia, también es una emergencia. Claro, hay que operarlo enseguida. Yo soy neuroradiólogo intervencionista, somos endovasculares, yo voy por adentro. Claro. A pesar de que operé aneurismas por afuera, en otra época, ahora todo por el interior. Todo por el interior, no hace falta, como decimos la gente, no hace falta abrir la cabeza, digamos, ¿no? Lo hacemos todo... No hace falta abrir la cabeza. Exacto. Exactamente. Tenemos 10 millones de métodos para poder solucionar un problema de un aneurisma. Pero por eso está bueno lo que decís, porque uno se hace la idea, hoy tengo un aneurisma, hoy me tienen que abrir el cráneo. No hace falta. No hace falta. No hace falta. Es lo que le hicieron al tenista, a Chela. Chela. Le descubrieron un aneurisma, yo creo que sangró, le pusieron 2 stents, que por lo que le escucharon la información, y le deben haber tapado el aneurisma como lo hacemos nosotros. Claro. Bueno, pero no tuvieron que abrirle la cabeza. Claro, maravilloso. Es maravilloso. Entonces, bueno, tratamos de dar información, porque nosotros creamos acá en la ciudad de Santa Fe el segundo centro en el interior del país, hay uno en Tucumán, en la ciudad de San Miguel, y otro en la ciudad de Santa Fe, que es la capital de nuestra provincia, en un hospital público. Bien. Creamos el centro de cerebrales agudos. Con toda la tecnología, el lunes pasado hicimos una trombectomía, le sacamos un trombo de la arteria cerebral media a una paciente de 60 años que estaba cruzando un accidente cerebrovascular, había empezado cuando llegó al hospital, hacía 2 horas. Esta es una ciudad pequeña, tenemos 600.000 habitantes, pero es una ciudad relativamente pequeña en relación a la capital federal. Bueno, pero es necesario. Es necesario. El tiempo es cerebro. Porque cuanto más tiempo pasás, más posibilidades tenés de provocar un infarto y menos posibilidades tenés de poder recuperar ese paciente, que puede quedar inválido y que lo sacás del laburo, de la familia, la sociedad y está toda su vida haciendo rehabilitación. Alejandro,
te agradezco mucho. Nos quedamos sin tiempo, la verdad que podríamos seguir hablando horas, porque se Pero nota un que montón. tenemos... a mí me quedaron un montón de preguntas, pero te digo, tal vez Llámame de nuevo. te llamamos de nuevo. Te vamos a llamar de vuelta. Te vamos a llamar de vuelta, estoy a Alejandro. disposición. Sí. Por ahora te tengo... No tengas ningún problema. Así que te mando un enorme abrazo, te agradezco mucho tu tiempo igualmente para vos y toda tu audiencia y la gente que está contigo, que bueno, seguramente con un programa de salud debe ser muy escuchado. Exacto, seguramente, espero que sí, espero que sí. Te mando un abrazo, Alejandro. Un abrazo enorme. Gracias. A tu disposición. Gracias, cuando querido. quieras. Gracias. Chao, adiós. Hasta luego. Bueno, fue el doctor Alejandro Federico Musacchio, se notan que nos explicó un poco de lo que es el ACV, los tipos de ACV, cómo prevenirlos, o por lo menos bajar el riesgo, si no es prevenirlos del todo, por lo menos bajar el riesgo, qué hacer, lo importante del diagnóstico y de la urgencia, es considerar una emergencia, no urgencia, emergencia.